Comenzaremos con fitaje en técnica de definición brasileña, que consiste en usar nuestros dedos en forma de peine para definir nuestro cabello. Usaré una crema de peinar bastante espesa, la distribuiré muy bien, seccionaremos el cabello y asegúrense de que esté húmedo y desenredado. Ahora introduciremos los dedos en forma de garra o peine. Los cerraremos en forma de puño, deslizaremos creando tensión y después haremos scrunch hacia arriba y así van quedando nuestros rizos. Y les tengo el tip número 1, y es que si tienen el cabello ondulado, que es tipo 2, traten de usar cremas ligeras o líquidas para que no cree peso en su cabello y se le deformen las ondas. Si tienen el cabello tipo 3, que es rizado, o tipo 4, que es afro, usen cremas de peinar densas o espesas para que les ayude a formar mejor ese rizo. Y así vamos trabajando en todo el cabello. Siempre traten de levantarlo un poco y elevarlo, despegarlo de la raíz para que no les quede aplastado. Después de que terminamos, volvemos a hacer scrunch en todo el cabello. Y bueno, así es tan húmedo, vamos a ver cómo nos queda en seco. Y este es el resultado, un cabello con bastante definición. Siento que esta técnica hizo su trabajo de separar los rizos. Quedaron un poco más gruesos de lo que estoy acostumbrada, pero define el cabello, le da volumen. Siento que tiene un acabado natural, demora muy poco tiempo, puede demorarse entre 5 a 20-25 minutos dependiendo qué tan grandes o pequeñas sean las secciones. Encoge poco el cabello, el frizz fue casi nulo, fue muy poquito el frizz, y recomiendo esta técnica en cabellos tipo 3, que suelen tener el rizo más cerrado. La segunda técnica es rizo por rizo y consiste en ir separando el cabello en ricitos o mechones diminutos. Y bueno, usaremos la misma crema de peinar. Traten de impregnar muy bien el cabello y que esté húmedo. Ahora tomamos una sección muy pequeñita, ejercemos presión desde la raíz hasta las puntas para unir las hebras, estiramos hasta abajo y soltamos. Y miren cómo se va formando ese rizo solito. Eso es lo que más me encanta, que no tengo necesidad de moldear o girar el cabello para que se forme el rizo, sino que él solito lo va haciendo en su patrón natural. Entonces por eso me encanta. Y bueno, así vayan trabajando con el resto del cabello. Aquí pues les voy a mostrar para que se den una idea de cómo van quedando, muy separaditos. Esta técnica ayuda muy bien a controlar el frizz si es que sufren de eso. Siempre tengan en cuenta que si ustedes tienen de pronto una porosidad alta, suele pues generar frizz en el cabello, y lo más recomendable, aquí les va otro tip. Usen un aceite para sellar esa hidratación. Lo pueden usar después de que usen su leave-in o su crema de peinar. Se lo aplican y bueno, eso les ayuda a conservar por mucho más tiempo esa hidratación. Y ya terminé, entonces voy a esperar a que seque y ya les muestro cómo nos quedó.
Y estos son los resultados. Miren, esos rizos están más definidos. La técnica anterior no me quedaban tan marcados como en esta, sobre todo a los lados. Ustedes pueden apreciar, los rizos quedan mucho más separados, marcados desde la raíz hasta las puntas. El volumen que da es controlado, no es demasiado. Lo bueno de esta técnica es que da bastante movimiento al cabello y dura mucho tiempo, te puede durar más de una semana. El frizz siento que es muy poco, prácticamente nulo. Y la parte que no me gustó mucho es que toma demasiado tiempo. Pero como les digo, vale la pena, son más las ventajas. Y recomiendo ampliamente esta técnica en cabellos tipo 3 y tipo 4. Y ahí pueden ver el movimiento que da. Vale la pena el tiempo invertido porque me encanta cómo se ve. La tercera técnica es finger coils y consiste en ir enrollando cada mechón de cabello hasta que quede ensortijado. Y bueno, aquí estoy usando la misma crema de peinar, ustedes saben. Les recomiendo que traten de ser muy generosas con el producto para que les dure mucho más el acabado. Pueden usar gel también. Tomamos una pequeña sección de cabello y vamos a darle vueltas, a girarlo y a girarlo. Traten de no girar demasiado para no lastimar el cuero cabelludo. Desde la raíz a la punta estiramos y listo. Así nos va quedando un rizo muy marcado y definido. Si la anterior técnica rizo por rizo requería paciencia, créanme que esta requiere aún más. Entonces, mientras tanto, pueden ir viendo algo, conversando, escuchando música, en fin, lo que ustedes deseen. Personalmente no me gusta marcar mucho el rizo porque me traen recuerdos de mi primera comunión, pero bueno, eso está en los gustos. Si ustedes tampoco les gusta, no les den tantas vueltas. Yo quise hacerlo así, bien marcado, para que puedan ver el resultado, cómo es que queda. Casi que no termino, demoré alrededor de unas 2 o 3 horas. Estos son los resultados. ¡Wow! Miren esos rizos cómo quedaron, la definición es extrema. Siento que parecen como resortes. La parte de mis laterales es donde más se define. Miren, este es como el rizo perfecto. Voy a estirarlo a ver cuánto se encogió. ¡Wow! Muchísimo. Esto es algo que noto de esta técnica y es que encoge mucho más el cabello que otras. Este peinado dura bastante tiempo, una semana, 15 días, hasta más, todo depende del cuidado que le des. No me generó frizz y un punto en contra es que demora demasiado. Si necesitas sacarle más volumen a tu cabello, entonces puedes usar un poquito de aceite e ir separando los rizos y los vas otra vez como armando para que no se te vayan a deformar. Aquí pueden ver un lado con más volumen que el otro. Y listo, ya le saqué volumen a todo el cabello.
y recomiendo esta técnica a los cabellos tipo 2, 3 y 4. Yo sé que les va a encantar, a marcar y les va a durar mucho el rizo. Y como les dije en un principio, si no les gusta muy marcado, no les den muchas vueltas. La cuarta técnica de definición es con el cepillo y consiste en ir peinando por secciones. Estaré usando y lo que hacemos es repasar varias veces el mechón hasta desenredarlo, soltar y listo, así van quedando definidos. Es muy fácil y rápida esta técnica. Yo estoy usando el cepillo de Detangler, por ahí les tengo la reseña y se las dejo para que puedan verla. Así nos va quedando. Es una técnica que te saca de apuros. Y finalicé. Miren cómo se ve en húmedo. Terminé muy rápido, en menos de 10 minutos. Y estos son los resultados. Un cabello con mucha definición, con volumen. Me gusta que deja un acabado natural. La hice en muy poquito tiempo. Y como ustedes pueden observar en la parte de las puntas es donde más se me definió. Es como si me hubiera hecho el finger coils, pero no, eso fue trabajo del cepillo por sí solito que pues me hizo esa definición. Miran ese movimiento y también el frizz fue muy poco y la recomiendo ampliamente en todos los tipos de rizos. Tipo 2, 3 y 4. La quinta técnica es 2 en 1 y comenzaremos por pulsing, que es pulsar el cabello con ayuda de las manos de abajo hacia arriba haciendo scrunch. Iniciaremos aplicando una crema de peinar y asegúrense de tener el cabello bastante húmedo. Pondremos bastante cantidad y para aplicarla usaremos nuestras manos como si estuviéramos rezando, para que podamos distribuir mejor el producto. Ahora pondremos nuestras manos en forma de garrita y lo que hacemos es peinar en la parte exterior y esto lo realizamos para que el producto penetre mejor y después por la parte interior. De esta forma, como ustedes pueden ver aquí. Por último, usaremos un gel. Estoy usando este que es fluido y también lo aplicaremos con las manos como si estuviéramos rezando, ya saben. Hagan bastante presión para que les penetre el producto. Por último haremos scrunch, pero bastante, lo más que puedan. Así se ve el cabello después de haber hecho scrunch y podemos hacer dos cosas, dejar que se seque así al aire libre o usar el método wet plopping, que es para encoger más los rizos, y aquí podemos usar un gorro o una camisa de algodón como esta. La pondremos de esta forma y con toda nuestra cabeza hacia abajo la ponemos sobre la camisa y de esta forma la colocaremos. Procuren de que todo el cabello quede bien dentro de la camisa, que nada se les salga. Procedemos a amarrar. Traten de ajustar bien para que no se les suelte. Y esperamos alrededor de 20 minutos, soltamos la camisa
Dejamos que seque y listo. Estos son los resultados. Vean, esos rizos me quedaron con bastante volumen. Y si ustedes sienten que el cabello les quedó un poco duro con el gel, apliquen un poquito de aceite en sus manos para romper esa dureza y lo hacen de esta forma. Y listo. Observen que el cabello se definió, pero en diferentes tamaños, ¿no? Hay rizos que veo más delgados, otros los veo más grandes. El acabado que da esta técnica es súper natural. También es muy rápida. Y algo que de pronto no me gustó mucho, según la experiencia que tuve haciéndola, es que me generó un poquito más de frizz de lo normal a comparación de otras técnicas. Esta sí me generó más frizz, pero bueno, yo no tengo problema con eso, me encanta. Y esta técnica la recomiendo ampliamente en cabellos tipo 2 que suelen ser ondulados. Sexta y última técnica son trenzas. Y mire, aquí ya adelanté trabajo, hice la mitad y para esto vamos a usar una crema de peinar, un gel. Y en el cabello ligeramente húmedo y desenredado aplicamos la crema, después el gel. Tomaremos una sección de cabello y la dividiremos en 3 partes iguales. Voy a empezar por la sección que ustedes ven del lado izquierdo y la paso por encima del mechón del medio. Luego tomo la sección del lado derecho y la cruzo por encima del mechón que ahora está en el centro o en el medio. Y siguen haciendo la trenza alternando el lado derecho con el lado izquierdo, llevándolo hacia el centro. Ya finalicé, me demoré alrededor de unos 25 minutos, me salieron en total 19 trenzas, ustedes pueden hacer menos. Si se les comienza a desbaratar, como en mi caso en las puntas, pueden ponerse un caucho. Después, para desbaratarlas vamos a tomar un poquito de aceite, estoy usando el de coco. Lo hacemos de abajo hacia arriba con mucho cuidado para no generar frizz. Este es el resultado, pero voy a sacarle más volumen porque creo que se ve como muy aplastado. Entonces voy a tomar con los dedos, voy a sacudir un poquito el cabello para despegarlo de la raíz. Miren cómo quedó el cabello. Los rizos no quedaron tan definidos como yo pensaba, sino que tomaron un patrón diferente. Como ustedes observan, quedan en zigzag. El volumen es controlado. Siento que se le puede sacar más si ustedes así lo desean.
El frizz también fue muy poquito. Siento que esta técnica les va más a las texturas tipo 4, entonces lo recomiendo para cabello afro. Esperen, no se vayan, les tengo otra técnica más y son duensas o twists, así que les voy a dejar el link por acá y para que ustedes vean cómo quedan desbaratadas, también les voy a dejar el link. Estas yo las recomiendo sobre todo a cabellos tipo 4 que son afro, siento que les queda muy bien. Y bueno, espero que el video les haya gustado. Si ustedes desean apoyar el canal pueden suscribirse y compartir los videos, se los agradecería muchísimo. Nos vemos en un próximo video de Rizos Genuinos. Dios las bendiga.